Construyendo un bosque. En la última parte de nuestro video anterior, comenzamos a hablar sobre los mecanismos que las algas y las plantas han empleado para movilizar agua y otras sustancias a través y dentro de ellas. Entre las primeras plantas que vivieron sobre el continente, se ha documentado la presencia de células largas. En muchas plantas también se ha comprobado que estas células solo tienen pared primaria. Esto quiere decir que las células estaban vivas y posiblemente la difusión u ósmosis eran el motor del sistema para mover el agua verticalmente. Como también eran células delgadas, las moléculas de agua se podían adherir a la pared celular para que la fuerza de capilaridad ayudara a que el agua se moviera verticalmente. En otras palabras, posiblemente las raíces o los sistemas que funcionaban como raíces movían agua del exterior de la planta al centro de esta mediante ósmosis y difusión. Pero al llegar a los ejes verticales, es la dupla difusión y capilaridad quienes mantienen el turgor dentro de las células y empujan con mayor fuerza. Pero este mecanismo solo podría desplazar el agua a una distancia aproximada no mayor de 1 metro. Entonces la selección natural actuó. Y lo podemos ver en las primeras plantas que vivieron sobre el continente. Poco a poco, sus células largas tuvieron engrosamientos y sobre estos engrosamientos se depositaba una pared secundaria. La pared primaria está compuesta principalmente por celulosa, mientras que la pared secundaria contiene mayor cantidad de lignina. Esta última da mayor fuerza a estas células, por lo que al irse diferenciando el tejido vascular, se cumplían con dos aspectos importantes para que las plantas continuaran su intrusión hacia la atmósfera. Una es tener una tubería eficiente y eficaz que moviera agua del suelo hacia la corona de la planta, y dos, que esa misma tubería le diera resistencia y fuerza a la planta para que el tallo o el tronco soportaran a la presencia de ramas, sobre todo en plantas más grandes en las cuales una copa que haría que la planta expandiera su área y superficie en la atmósfera. Al ir alcanzando esta condición de mayor talla arbustiva o arbórea, la copa jugó un papel muy importante, ya que a través de sus superficies fotosintéticas generaban una gran fuerza que jalaba el agua, lo que hizo que los tubos tuvieran que adaptarse para tener la resistencia suficiente y no colapsar por la fuerza que imprimía la copa al jalar el agua. Desde entonces, las hojas o las superficies fotosintéticas y el tejido vascular han desarrollado interacciones importantes e interesantes que reflejan en mucho las condiciones ambientales en las que las plantas se desarrollan. Se estableció entonces un sistema que hoy conocemos entre las plantas actuales para mover agua, conocido como el sistema o bomba de tensocoeso-evapotranspiración. Explicados algunos aspectos sobre el origen y función del sistema vascular y su íntima relación con las superficies fotosintéticas, podemos entonces entender que las primeras plantas vasculares, aunque morfológicamente se pueden parecer enormemente a las plantas actuales, funcionaban de manera claramente distinta, pero sus sistemas eran apropiados para ese momento. El cambio drástico en arquitectura funcional que se da entre las plantas de finales del Silúrico al Devónico medio, comparado con aquellas del Devónico medio hacia el Carbonífero, es tremendo. El manto verde sobre el continente cada vez fue más alto, cada vez ofreció más espacios distintos para que otros organismos se desarrollaran y vivieran en ellos. El manto verde en unos cuantos millones de años pasó de ser milimétrico a sin ningún problema establecer plantas que llegaban a los 20 o 30 metros de altura. La diferencia de estas plantas es importante porque con su presencia y características podemos asegurar que hacia finales del Devónico y principios del Carbonífero se establecieron lo que hoy llamamos bosques, donde se forman comunidades diversas con varios estratos de plantas, de manera tal que en poco menos de 50 millones de años pasaron de delgadas costras biológicas o tapetes algales sobre el continente a una cubierta vegetal que no sobrepasaba en altura la rodilla de un hombre, a plantas que podrían tener 2 o 3 veces o más la altura de un hombre. Esto sucedió en plantas que solo tenían crecimiento primario, es decir, todos sus tejidos se originan del meristemo apical o subapical y su crecimiento es a lo largo. En los próximos minutos describiremos algunas de estas plantas y señalaremos que, para finales del Devónico, ya había plantas que tenían crecimiento secundario,
Esto es, habían diferenciado meristemos laterales que les ayudaban a crecer en diámetro, ayudando a tener mayor resistencia y fuerza en sus tallos y troncos para lograr alturas considerables, por encima de los 30 metros, además de lograr mayor soporte de las ramas y la copa, así como de las estructuras reproductoras. Pero por el momento nos concentraremos en las plantas con crecimiento primario. Comencemos por decir que son las poliesporangiadas las primeras plantas que se levantaron varios centímetros sobre la litosfera y solo tenían un haz vascular central. No tenían raíces como las tienen las plantas actuales, pero desarrollaron sistemas que funcionaron como raíces. Tampoco tenían hojas, pero sus superficies eran fotosintéticas y algunas produjeron enaciones, aumentando su superficie fotosintética. Las primeras plantas de estos grupos fueron más pequeñas que aquellas que se diferenciaron hacia el final del Devónico, en donde pudieron alcanzar casi el metro de altura, con una construcción muy semejante a sus pequeños ancestros. Es importante entender que a partir de estos grupos de poliesporangiadas aparecen otros grupos en los que la complejidad de los órganos aumentó y por ello podemos diferenciar grupos distintos. Entre ellos están las Lycophita, Stenophyta y Pteridophyta, con su grupo extinto Cladoxylopsida, con los que en su mayoría estamos familiarizados. Es precisamente un miembro de este último grupo, Eospermatopteris, a quien se acepta como el primer árbol, y obviamente si juntamos varios de estos árboles tendríamos aunque fuera un pequeño bosque. Este primer bosque de Cladoxylopsida aparece en la faz de la Tierra hace aproximadamente 385 millones de años, anticipando la presencia de plantas como Archaeopteris, una progimnosperma que representa las primeras plantas del linaje de las gimnospermas. Las cladoxylales llegaron a medir hasta 8 metros de altura y tenían una base ancha que se rodeaba de raíces adventicias que crecían a lo largo del tronco, desarrollándose hacia el suelo. Sus hojas se conocen con el nombre de gatiesa, que crecen en ramas arregladas helicodalmente sobre el tronco. No tenían raíces verdaderas y por ello requerían de este manto de raíces adventicias que además de proporcionarles agua, le regalaban su sustento y resistencia al tallo. Este último tenía una construcción peculiar, en el que dominaban haces vasculares del cuerpo primario que se mantenían aislados a lo largo del tronco, pero de manera poco común, sobre todo pensando en las plantas actuales, estos haces vasculares individuales fueron capaces de construir tejido que recuerda al xilema secundario, pero se mantenía aislado en cada haz vascular. Es decir, este crecimiento no unía a los haces vasculares primarios con posición discreta para formar un cilindro. Por el contrario, los haces vasculares primarios se mantenían discretos y desarrollaban crecimiento secundario. En cierta forma, este crecimiento de hace 385 millones de años recuerda el crecimiento secundario en algunas monocotiledóneas, aunque estas no generan estos concentrados de xilema secundario en torno de los haces vasculares primarios, confirmando que este crecimiento es único y muy interesante en la historia de las plantas. Este crecimiento es interesante, pero plantea otros problemas. Cuando los haces vasculares del cuerpo primario se producen, generan xilema al interior y floema al exterior. Sin embargo, cuando inicia el desarrollo de lo que parece xilema secundario, ¿en dónde queda el floema secundario? ¿O cómo moverían las plantas las sustancias elaboradas? Debe situarse en la periferia de los haces, con crecimiento secundario, pero hay poca evidencia sobre este tejido secundario en las Cladoxylopsida. Se ha descrito en sección transversal algo que investigadores interpretan como floema basado en algunas células delgadas con arreglo radial situadas hacia la parte exterior del xilema, pero falta aún corroborar su presencia. De esta manera, lo que es el procambium de los haces primarios cambia en un momento dado su función para actuar de manera semejante al cambium vascular. Esto desde luego marca una gran diferencia con las monocotiledóneas mencionadas anteriormente, en donde el procambium llega a desaparecer. En este grupo de plantas actuales, el crecimiento secundario sigue produciendo haces vasculares discretos compuestos por xilema hacia el interior y floema hacia el exterior, y son los haces los que se organizan de manera radial. Aparentemente el mecanismo de crecimiento secundario es semejante, aunque el resultado
En estos helechos del Devónico y Carbonífero, aparentemente el crecimiento secundario se da principalmente en la zona cortical, es decir, en el tejido fundamental. Su córtex no se ordena en filas radiales, su crecimiento sigue siendo en forma más o menos azarosa, pero sí aumenta el diámetro de la planta creando un patrón que fractura a los haces vasculares primarios en dicotomías, tanto en las secciones proximales como distales. Las observaciones hechas hasta ahora en estos helechos Cladoxylopsida sugieren que para disminuir el peso del tallo-tronco, la zona de la médula se reabsorbía y desarrollaba un hueco al centro de la planta. Otra característica importante en estas plantas es que las llamadas traqueidas poseen paredes gruesas, sobre todo si se comparan con las de las plantas contemporáneas, como pudieran ser las Calixylon, el tronco de Archaeopteris, sugiriendo que estos haces vasculares discretos jugaban un papel importante en el soporte de la planta. Es también importante tener presente que en los helechos del Devónico Carbonífero, las raíces adventicias son un complemento muy importante para mantener verticales a las plantas, llegando a formar un manto sólido que ciertamente da soporte al tallo. La participación de las raíces adventicias en el soporte de las plantas es un aspecto no tan importante en las monocotiledóneas, generando otra diferencia entre estos dos grandes grupos.